Hola, me llamo Elías. Soy de un pueblo llamado Santa Rosa, en Paraguay, y les hago llegar una experiencia paranormal que tuve cuando tenía 16 años. Fue la vivencia más espantosa que he padecido en toda mi vida. Tal vez al contarla no pueda reflejar con exactitud lo aterrador que fue todo, pero haré mi mejor intento. Gracias de antemano por compartir en el canal lo que me sucedió. Yo fui siempre un chico aventurero y nunca me mantenía quieto. Siempre andaba en busca de acontecimientos que me llenaran de adrenalina. Una tarde decidí ir con mis amigos a explorar un viejo hotel abandonado que se encuentra en las afueras del pueblo, a unos 200 metros de la carretera de entrada y salida del pueblo. Creo que todos conocen ese tipo de lugares, sombríos, misteriosos e interesantes, donde pareciera que las paredes mismas guardan un secreto oscuro. El hotel estaba cubierto de vegetación, lo que en las películas de terror parecía siempre el escenario perfecto para que algo horrible ocurriera. A nosotros nos gustaba esa sensación, aunque nunca nos imaginamos lo que estaba por pasar. Mientras estábamos explorando y, tengo que reconocerlo, vandalizando el lugar arrojando cosas, rompimos una parte de una falsa pared, hecha no de cemento sino de otro material menos resistente, una especie de tabique de eso que llaman cartón piedra, pero que con la pintura que la recubría nadie se hubiera dado cuenta de aquel pequeño escondite. Terminamos de abrir un boquete y fue cuando encontramos la tabla Ouija. No sabemos quién la escondió ahí, ni desde cuándo estaba eso allí. Lo más seguro es que se encontrara en ese lugar escondido desde los tiempos en que el hotel aún prestaba servicio, pero parecía como si hubiera estado esperando que nosotros la encontráramos. La tabla estaba en perfecto estado, como si la hubieran empaquetado hacía poco tiempo y la hubieran guardado en ese lugar como una especie de tesoro. Era una tabla más grande que las normales, no de esas que se venden por allí. Esta tabla Ouija tenía detalles refinados en los bordes realizado por algún ebanista experto. En la parte superior de la tabla se veía una inscripción en latín que decía Ostium ad inferos, que significa la puerta al infierno. Aunque en aquel momento no teníamos ni idea de lo que querían decir aquellas palabras, eso lo sabríamos después. Nos parecía inquietante y emocionante al mismo tiempo. Nos quedamos mirando la tabla, fascinados y con la curiosidad a flor de piel. Las palabras en latín nos llamaban la atención, pero también sentíamos una opresión en el ambiente que nos hacía dudar de lo que habíamos encontrado. De repente, comenzamos a discutir entre nosotros sobre si debíamos llevarnos la tabla o no, hasta que finalmente decidimos dejarla donde la encontramos y taparla con ramas, como un secreto escondido en la maleza. La tarde estaba cayendo y nos dimos cuenta de que era la hora de volver a casa. Mientras caminaba de vuelta a casa, sentía como el corazón me latía con fuerza en el pecho. La tabla Ouija no se me quitaba de la cabeza. Eran muchas las historias que había escuchado acerca de las tablas Ouija y esta me llamaba mucho la atención. Se veía bien tallada, con un acabado pulcro. A leguas se distinguía que no era un simple juguete, sino que era o bien una pieza de colección valiosa o un instrumento real para la invocación de los muertos. Además, la forma en que la habíamos encontrado parecía que alguien o algo nos había guiado hasta ella. Cuando llegué a casa, la oscuridad comenzaba a extenderse por el pueblo y una neblina espesa ascendía desde el valle, como si se tratara de una mano que buscaba ocultar el viejo hotel abandonado y sus secretos. A medida que el cielo oscuro comenzó a abarcar el pueblo, mis amigos y yo nos reunimos en silencio cerca del hotel abandonado. La luz de la luna era la única que iluminaba el camino hacia el hotel, que alguna vez debió de ser un lugar de lujo, pero que ahora se alzaba en la sombra, silencioso, misterioso y en ruinas. Yo me preguntaba qué había sucedido para que lo hubieran abandonado. ¿Algún terrible accidente? O tal vez algunas criaturas desconocidas espantaban a los visitantes. Lo más seguro es que no era un sitio muy atractivo para los turistas y simplemente lo cerraron porque no era rentable. El camino que llevaba al hotel se escondía entre la espesura,
como si quisiera permanecer oculto a los ojos curiosos o como si pretendiese mantener algo muy secretamente escondido. Muy pocos lo transitaban, salvo aquellos que buscaban privacidad, ustedes entienden, o jóvenes como nosotros, que nos atraía el misterio. Además de la luna, nos guiábamos con la luz de los teléfonos, esas pequeñas luces que nos daban valor para seguir avanzando. Yo, además, había llevado velas y un encendedor para preparar el escenario de lo que íbamos a hacer. Ya estaba oscuro y nuestras manos tiritaban de anticipación cuando llegamos a la entrada del hotel. Todo estaba completamente oscuro. Si no hubiera sido por las luces que llevábamos, no hubiésemos podido vernos ni a 1 metro de distancia. A lo lejos se escuchaba pasar algún que otro vehículo que se dirigía al pueblo o salía de él. Más cerca, el viento soplaba entre los árboles y la maleza y mezclaba con su canto siniestro el clamor de la lechuza, los chillidos de los grillos y otros ruidos nocturnos que no supe identificar. Todo aquello era una señal de que estábamos en un lugar diferente, un lugar donde el mundo humano no era del todo bienvenido. Estaba que podía estallar de expectación. Sabía que aquella noche sería diferente. Casi que sentía la sangre correr por mis venas a 1000 kilómetros por hora. Llegamos a la habitación en donde habíamos encontrado la tabla Ouija y todo estaba tal y como lo habíamos dejado. Sacamos la tabla de su escondrijo, la colocamos en el centro de la habitación, encendimos las velas y nos sentamos a su alrededor. Fue entonces cuando Kervin, el más joven de nosotros, dijo: «Chicos, no quiero hacer esto. Vámonos antes de que suceda algo malo». Y la verdad es que yo estaba de acuerdo con él. Solo el ambiente tenebroso de aquel lugar había vencido la curiosidad que tuve unas horas antes de querer experimentar con la tabla Ouija, pero no me atreví a decir algo por no pasar como miedoso. Elio le respondió secamente: «Ya estamos aquí. Si quieres, te vas tú solo». Kervin tragó saliva y se sentó en silencio. Por si acaso yo había llevado el rosario de mi abuela, el que ella siempre usaba cuando rezaba por los difuntos, y el escapulario de la Virgen del Carmen, un regalo que nunca se me separaba del cuerpo. Saqué el escapulario de dentro de mi camisa, de modo que quedaba a la vista sobre mi pecho, y el rosario lo tenía fuertemente agarrado en mi puño, de tal manera que solo colgaba la cruz del mismo. Colocamos cada uno nuestro dedo índice en la pieza de madera, y Elio preguntó en voz alta: «¿Hay alguien más aquí además de nosotros 4? La habitación se quedó en silencio, pero yo podía sentir mi corazón latiendo con fuerza. Kervin estaba pálido de miedo, y yo sudaba frío, tan concentrado en cada detalle que hasta mi respiración parecía retumbar en el silencio. «Llamamos a la entidad más cercana», dijo Jimmy. «Haznos saber que estás aquí». En el silencio opresivo, una fuerte brisa repentina apagó las velas y tan solo los inciertos resplandores de nuestros teléfonos celulares quebraron el negro de la noche. Mi corazón se aceleró y sentí el impulso de salir corriendo, pero ninguno de nosotros nos atrevimos a dar un paso, ni siquiera nos movimos, aunque mezclábamos en el ambiente el aroma a sudor de miedo. Fue Elio quien logró romper la tensión. «Tranquilos, muchachos, tranquilos, no ha pasado nada». Aún teníamos la pieza en la tabla y el dedo sobre ella, y yo rápidamente encendí las velas con una mano temblorosa. Elio, sin perder la calma, volvió a preguntar: «¿Hay aquí alguien más además de nosotros 4? Unos segundos después, sentí que la pieza de madera empezaba a moverse por su cuenta hacia el círculo que decía: «Sí». «Deja de moverlo, sé que eres tú, Jimmy», dijo Kervin. «Silencio», respondió Elio con voz fuerte. Luego le preguntó algo que no sé si me arrepiento o no de haber oído: «¿Cómo te llamas?». La pieza comenzó a moverse por el tablero. Entendimos que ninguno de nosotros estaba moviendo la pieza intencionalmente, porque el movimiento era rápido, preciso, a cada letra a la vez, de forma segura. Nuestros dedos seguían el desplazamiento de la pieza y yo decía en voz alta cada letra,
para que además de verlas todos las pudiésemos escuchar, y la frase que resultó fue: Legión me llamo, porque somos muchos. En ese momento sentí que algo se soltaba de mi mano, era el rosario que sujetaba. Primero cayó la cruz, y en un segundo se desprendieron todas las cuentas, rodando por el suelo como pequeñas bolas de plata. De nuevo una ráfaga de viento apagó las velas, y el miedo se apoderó de nosotros. «Algo no está bien», dijo Jimmy. En ese mismo instante, Kervin cayó de espaldas al suelo y comenzó a convulsionar, y en una especie de delirio repetía una y otra vez la frase: «Legión me llamo, porque somos muchos». Sin importar cómo debíamos terminar aquello, huimos de allí. Elio cargó sobre sus hombros a Kervin, que es su hermano menor, que estaba inconsciente pero que en una especie de trance no dejaba de decir aquellas palabras como un eco del infierno. «Legión me llamo, porque somos muchos». Al día siguiente me encontré con Jimmy. Todos recibimos una gran reprimenda por parte de nuestros padres. A quienes les fue peor fue a Elio y a Kervin. Este último pasó la mañana siguiente en el hospital, pero al parecer no era nada grave, eso dicen, pero ya casi no sale de su cuarto y casi siempre está taciturno y distante. Después de lo sucedido, estuvieron varios días castigados. Con el tiempo pudimos volver a reunirnos los cuatro, y aquella anécdota es un tema de conversación seguro en nuestros encuentros. Nunca más he regresado al viejo hotel, pero cada vez que voy por la vía que comunica al pueblo, lo busco con la mirada, veo su sombría figura que descuella en el horizonte, y me hago preguntas, como por ejemplo, si alguna entidad de aquella legión haya podido escapar escondido en el cuerpo de Kervin, y otras preguntas semejantes que ojalá nunca nadie me pudiera contestar.